comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos a presentar este webinar en el cual vamos a hablar sobre el GD Edwards Orchestrator, la clave para transformar tu RP. Yo soy Olga Collante, soy Account Manager en Quistor, en Broadpin, responsable de la venta de aplicaciones. Y quiero dar las gracias a Mario García, que está conmigo, que es realmente el verdadero protagonista del día de hoy, porque es la persona a través de la cual vamos a ir viendo pues, todas estas nuevas funcionalidades, estas capacidades que nos va a mostrar. Él es, bueno, ahora tengo ocasión de presentarse, Mario. Es uno de nuestros consultores más senior y con, bueno, yo diría que mayor expertise en todo lo que es la herramienta Orchestrator. Muchísimas gracias, Mario. Bienvenido. Muchas gracias, Olga. Efectivamente, yo soy Mario García. Llevo ya un poco más de un año trabajando aquí en Broadpin, antes Quistor. Y finalmente, bastante contento de compartir precisamente estos conocimientos sobre todo con nuestra comunidad también en habla hispana, de ver las últimas cosas que hemos hecho durante el último año y también las nuevas cosas que nos trae Oracle con el nuevo Tool Release 26. Eso es, perfecto. Pues muchas gracias y va a estar muy interesante seguro. Vamos a empezar. Antes de, dale si quieres, por favor, a la siguiente slide. Estamos hablando mucho de Quistor, antes Quistor, ahora Broadpin. Bueno, para todos aquellos que no estéis, que no tengáis el conocimiento, Broadpin es el paraguas bajo el cual ahora mismo ya 4 grandes marcas, que son estas 4 que veis aquí, Quistor, Promatis, Bits y Project Partners, nos hemos unido pues, para tener un enfoque muchísimo más amplio sobre todo lo que son las diferentes tecnologías de Oracle. Como veis, cada uno de ellos al final de nosotros estamos especializados en algún área que yo creo que alrededor de Oracle hacemos absolutamente de todo. Unimos nuestras experiencias, al final creamos una marca muchísimo más grande, mucho más fuerte, con más capacidad y sobre todo que cubre geográficamente muchísimo más geografía. Bueno, al final esto lo que nos da es uno de los principales partners en el mundo Oracle, con lo cual, bueno, pues creo que es una buenísima noticia que podamos ahora ya trabajar con esta potencia y con todo este paraguas de Broadpin. Bueno, dicho esto, nada, este es el rollo corporativo. Dicho esto, vamos a comenzar con el contenido de hoy. Va a ser una sesión muy práctica en la cual Mario nos va a enseñar algunos casos de uso realmente útiles alrededor de Orchestrator. Y lo que sí que os pido es que en cualquier momento podéis dejarnos vuestras preguntas ahí en la herramienta de chat y nosotros iremos contestándolas. Para empezar, pasa la slide, por favor. Vamos a hablar de un aniversario. Este año se cumple, bueno, 2026 se cumple que efectivamente ya llevamos 10 años con Orchestrator, es su 10º aniversario. Y aquí hay una historia que nos gustaría contar, ¿verdad, Mario? Que es realmente interesante, que muchos de vosotros habréis vivido en primera persona, pero realmente si lo miras con un poco de perspectiva, vamos a ver cómo algo que comienza con un camino definido, al final se produce un giro inesperado y se transforma en otra cosa pues mucho más grande, ¿no?
Hace 10 años, en 2015, existía JD Edwards y era realmente una herramienta de gestión muy, muy extendida en muchísimas compañías, era muy potente, pero tenía un pequeño problema. Es que era un poco una reliquia, ¿no? Porque tenía algunos problemas para comunicarse en el lenguaje digital moderno, con otras aplicaciones, o poder estar estableciendo conversaciones con otros sistemas. Esto era JD Edwards realmente. Lógicamente, esto era una caja negra, decimos, no hablaba ningún lenguaje y tenía, estaba amenazado de convertirse en algo muy de nicho, incluso con una amenaza seria de poder incluso desaparecer. No había posibilidad de APIs, no había servicios cloud, no había sistemas conectados, no había nada y era un sistema sordo y mudo para el mundo exterior. Pero realmente, casi por accidente, el verdadero rescate vino de donde nadie se esperaba. En lugar de acometer una transformación de toda la plataforma, de todos los sistemas, que hubiera sido muy caro, muy costoso y lógicamente, con unos plazos de tiempo bastante elevados, pues por accidente surgió algo que hizo que el camino se retomara por el lugar correcto, ¿no? Mario, estabas tú ahí. Efectivamente. Y para soportar, en este caso, ¿qué pasó? Oracle inicialmente que tenía una necesidad muy simple, crear aplicaciones móviles. Y para hacer esto, creó el Application Interface Services Server, el AIS, que todos conocemos ahora. Imagínense que el AIS es como un robot invisible que puede usar JD Edwards igual que un humano, pero a la velocidad de la máquina. Sin pretenderlo, Oracle había construido el motor perfecto de automatización. En 2015 lo lanzaron oficialmente con un nombre muy específico, IoT Orchestrator. La idea era conectar sensores de máquinas con JD Edwards para crear órdenes de trabajo, tareas más o menos simples de forma automática. Era una idea buena, pero muy, muy de nicho. Y tenían otro problema añadido, el mismo nombre. Muchas empresas miraban y decían, IoT, eso no es para mí, yo no tengo fábricas full de sensores, así que básicamente inicialmente ignoraron el orchestrator. Bueno, y tenía mucho sentido. Lo que pasa que ocurrió algo interesante justo ahí, y es que los partners y los clientes y bueno, todos aquellos técnicos y personas un poco curiosas dentro de esta comunidad miraron un poco más allá del nombre y se dieron cuenta, se les dieron una pregunta muy simple, es si Orchestrator puede recibir datos de un sensor, ¿por qué no puede recibir un fichero bancario o por qué no puede recibir una alerta de Salesforce? Y entonces empezaron a utilizar esta herramienta de la forma en la que Oracle no se lo había imaginado y no lo definió así. Esto es algo que a veces sucede en tecnología, ¿no? Que los creadores construyen algo, pero luego cuando se pone en producción en el mundo real, pues descubrimos que puede haber otros usos diferentes, la comunidad lo empieza a utilizar para otras cosas o de otra manera y empieza a experimentar. En 2017, Oracle se dio cuenta y tomó buena nota de este problema y yo creo que llegó a una conclusión y tomó una decisión muy inteligente, que fue quitar el IoT, el Internet of Things, del nombre de Orchestrator. De esta manera se abrió la puerta a una visión muchísimo más amplia sobre la capacidad, la aplicación de la capacidad de la herramienta en el mundo real y en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que se produjo, Mario, un punto de inflexión. Por supuesto, y finalmente ese punto de inflexión llegó precisamente en el 2018, que fue justo cuando yo empecé a trabajar con Orchestrator. En el 2018 llegó el Process Recorder, no sé, lo que hoy todos utilizamos para poder grabar nuestras pantallas y los diferentes pasos que realizamos y que automáticamente se guardan en Orchestrator, pero yo empecé justo antes que esto. Yo me acuerdo que tocaba mirar cómo lo hacías en JD, cuáles eran las pantallas, las formas y hacerlo manualmente dentro del Orchestrator. Era un poco más complicado de realizarlo, pero eso también me dio la capacidad de ver cómo funcionaba completamente y pues tener, digamos, las dos ventajas. Ahora, con el Process Recorder ya un analista de negocio podía grabar sus clics en JD Edwards, convertirlos en una automatización sin código, sin programación. El poder pasó específicamente de los que éramos los desarrolladores a lo que ahora llamamos los citizen developers.
Bueno, es que me imagino que en aquel momento el que un administrativo pudiera ser capaz de crear una cuenta bancaria, no sé, en 10 minutos, tuvo que ser realmente revolucionario, ¿no? Porque es algo que antes requería meses y mucho dinero y ahora se podía hacer en nada de tiempo, con muy pocos recursos. Yo me imagino que esto debió ser realmente un cambio de paradigma. Y luego, además, entendiendo que G.D. Edwards a la vez y en paralelo estaba empezando a incorporar ya notificaciones, y empezaba a transformarse en un sistema muchísimo más proactivo. Claro que En, sí. bueno, no, y además es que ya sé que además a partir de 2019 las herramientas se empezaron a rediseñar, las tools, y al final todo acabó siendo mucho más visual, mucho más intuitivo, y yo creo que apuntaba todo en la misma dirección, ¿no? Que el hacer un sistema cada vez más fácil, más accesible y más usable por los usuarios. Así es, Juan. Y como lo vemos ahorita en esta slide, esta es lo que teníamos antes, como era la visualización del Orchestrator, y vinimos a la era JET, que es lo que vemos a la derecha. Es el rediseño completo del Orchestrator, que no solamente era algo más bonito, sino también nos daba una posibilidad un poco más intuitiva para poder usar el sistema, y aparte de eso era mucho más rápido y además confiable. Un cambio total que realmente le sirvió mucho a lo que es la herramienta en específico. Pero todavía quedaba un reto más. La lógica de negocios es compleja. Teníamos condiciones, bucles, cálculos y normalmente para poder tener esto o creamos una aplicación más o teníamos que hacer una business function adicional para poder, digamos, lograr hacer dentro del orchestrator cumplir con toda la lógica de negocio que esperábamos. Y allí fue cuando en 2021 Oracle lanzó los Logic Extensions. Las Logic Extensions nos permitía en forma visual, basado en un drag and drop, construir lógica compleja sin escribir una línea de código. Fue la pieza final de este puzzle para que siguiera todo apuntando en una misma dirección, hacerlo más fácil y accesible. Pues así es, y para mí el mensaje final de todo esto es que la historia de cómo ha evolucionado Orchestrator es en realidad la historia de cómo se ha democratizado esas capacidades técnicas, ese poder técnico, ¿no? Lo que comenzó siendo una herramienta muy de nicho, con un alto riesgo además de quedarse allí estancada, que estaba muy limitada por su propio nombre, se convirtió al final en el sistema nervioso central de cualquier organización gracias a todas estas extensiones que podemos atribuirle gracias al Orchestrator. Orchestrator hoy es el centro de mando, es la herramienta que realmente permite a G.D. Edwards hacer todo lo que hace, no solo que sobreviva, sino además que sea capaz de innovar de forma realmente increíble, ¿no? Porque no se había concebido así, y hacer que se comunique con cualquier otro sistema. Puede conectarse con servicios de inteligencia artificial, con plataformas de sostenibilidad, que esto es algo que también mencionamos porque es crítico para muchas organizaciones, y prácticamente con cualquier sistema interno, externo, interno dentro de una organización o externo dentro de cualquier otro network. Y bueno, pues ahora tenemos que decir que gracias a este cambio visionario, pues 10 años después, Orchestrator, y gracias a Orchestrator, G.D. Edwards ya no es más una caja negra. O sea Pre- que sí, Precisamente, y ahorita finalmente, para empezar con lo último, que es la parte de inteligencia artificial, queremos mostrarles algo que precisamente diseñamos el año pasado, que llamamos inicialmente QBot for JD Edwards. Básicamente esto es un bot de inteligencia artificial o un agente de inteligencia artificial que nos ayuda a realizar tareas dentro de JD Edwards con Orchestrator. Básicamente lo que es QBot es la posibilidad de meter lenguaje natural a nuestros orchestrators y esto nos permite hacer pasos o algunas pruebas como realizar aprobaciones de órdenes, ver cómo están nuestras órdenes de venta, ver cuáles son nuestras disponibilidades de inventario, verificar también, ok, tengo que actualizar esta orden y o tengo que crear esta orden. Entonces, permítame mostrarles directamente, voy a compartir mi pantalla para que es veamos esto cómo funciona. muchísimo mejor que lo veamos todos y Sí. así nos hacemos una mejor idea.
Aquí vemos una de las presentaciones que tenemos de Qbot for JD Edwards. Como lo vemos, está directamente embebido dentro de una página web, que es una de las posibilidades que tenemos, y esto es un chatbot. Yo estoy como conversando con alguien. En este caso, estas son las disponibilidades que en este momento, en esta parte de demostración tenemos. Podemos realizar la aprobación de órdenes de venta, perdón, la aprobación de órdenes de compra, la disponibilidad de inventario, crear órdenes de venta, verificar esas órdenes cómo están, editarlas e incluso puedo crear una orden de venta con un PDF. Vamos a mirar la primera, Orders Approvals. En este caso, ¿qué está haciendo esto? Está cogiendo mi usuario, en este caso mi usuario de Microsoft. Yo ya lo tengo conectado directamente con JD Edwards y está obteniendo cuáles son mis órdenes pendientes por aprobar. En este caso tengo 3 órdenes pendientes, la 306, 309 y 340. Y yo puedo, para estas órdenes las puedo aprobar, rechazar o imprimir. Vamos a ver cómo podríamos imprimir la orden. Vamos a decirle que imprima la 1309. ¿Qué está haciendo esto? Incluso acá me equivoqué, pero de todas maneras esto es inteligencia artificial. Él entiende que lo que necesitas es imprimir realmente la orden. Me completó incluso el número de la orden. Si yo le doy los suficientes números, él es capaz de detectarlo y siempre me da la opción de confirmar para garantizar que efectivamente vaya a hacer lo que quiero. Cuando yo confirmo, esta información se envía directamente al orchestrator, quien a su vez ejecuta la creación de la orden, en este caso la impresión de la orden de compra. Esa orden de compra genera un PDF, ese PDF me lo trae nuevamente, lo almacena en OneDrive y acá lo tenemos. Nos da un link para poder visualizarlo. Yo con esta visualización me doy cuenta, efectivamente tengo la información que necesito. Estamos comprando 10 mountain bike red, 25 touring bikes y 15 Yoto Sport Bike. Perfecto. Justo con este valor, este es mi valor total a lo que valen estas bicicletas, poco costosas para mi gusto, pero es solo un ejemplo. Y en este caso, yo les diré, ok, yo tengo la posibilidad de aprobar o rechazar precisamente esta orden. Vamos a decirle acá aprobar. Y como lo vemos, incluso si nosotros le hablamos en nuestro lenguaje, el bot muchas veces se adecúa a este idioma. En este caso, por defecto está en inglés, pero como vemos, algunas veces nos ha respondido en el mismo idioma. Esta es otra de las ventajas que tenemos con el uso de la inteligencia artificial. Y tan fácil como lo acaban de ver, ya tenemos la orden completamente aprobada. Podemos para las otras dos rechazar o imprimir. Vamos a decirle directamente que rechazamos la siguiente orden. En este caso es la 1340. Y como lo vimos en la primera parte, lo hice en español. En esta vez lo puedo hacer directamente en inglés y no tengo ningún inconveniente. Si ustedes quieren, pueden ponerme a probar en un idioma cualquiera dentro del chat y podemos ver que el bot es capaz de reconocerlo. Acá nos está diciendo que vamos a rechazar esta orden. Le damos confirmar y nos pide cuál es la razón. Está un poco costoso para hacer bicicletas. Ok. Y esta razón la almacena justo con la demás información, la envía nuevamente a Orchestrator, realiza el rechazo y me devuelve que efectivamente el rechazo ya ha sido realizado. Y puedo nuevamente volver a ver cuáles órdenes tengo pendientes. Como lo vemos y explicando en menos de 5 minutos o en menos de 3 minutos, puedo sacarme de encima todas las órdenes que en este momento tenía pendientes por aprobar. Entonces, este es el poder de esta herramienta. Pero lo otro que queremos mostrar es que no solamente lo tenemos en un chatbot embebido en una página web, para lo cual necesitarías tener una página web corporativa, etcétera, sino que también lo tenemos en OCI. Para aquellos clientes que ya tienen todo su JD Edwards en la nube de OCI y quieren
ponerle un poco más de vitaminas o aprovechar la parte nueva de la inteligencia artificial, nosotros también podemos desarrollar nuestro QBot dentro de OCI. Acá tenemos la parte de productos. Con este podemos preguntar sobre los productos que tenemos precargados, cuál es la disponibilidad de estos productos y también podemos crear nuevas órdenes de venta con ellos. Vamos a realizar, dame la disponibilidad de las bicicletas, que son los productos que tenemos aquí cargados. Cuando lo hacemos de esta manera, él va a verificar cuáles son tus productos, te va a dar el listado de esos productos y si me entendió bien, incluso me va a dar cuál es la disponibilidad, es decir, cuál es el inventario disponible que tengo de estos productos en todo el sistema. Y acá lo vemos, fácil como eso, con solamente una línea. Él nos dice cuál es la disponibilidad de los productos que estaban precargados para este ejemplo. Acá tenemos la Mountain Bike Red, tengo 10.490. Tengo la Touring Bike con un poco más de 1 millón, un montón. No, 111.000 realmente. Tengo Barbaridad. la Touring Bike Blue con 10.200, la Touring Bike Green, de esta, de hecho, tengo 10.800. Y por último, tengo la Racing Bike con 100, ¿vale? Entonces yo puedo decirle que por favor crea una orden de venta con la, vamos a decirlo en español directamente, la bicicleta de montaña y la Racing Bike. Vamos a combinarlo incluso. 10 unidades. Y vamos a decir que nuestro cliente va a ser Quistor, precisamente. Y nuevamente, con solo una instrucción, él va a entender que quiero crear una orden de venta. Específicamente, tradujo nuestro cliente Quistor que este es su código. Y acá nos está diciendo cuáles son los códigos de las bicicletas que vamos a comprar en este caso. Entonces, si yo le digo que sí, él confirmará y enviará esta información para crear la orden, o si le digo que no, puedo modificarlo. Digámosle que sí directamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Nuevamente, como en los ejemplos anteriores, lo que hace es obtener nuevamente la información para crear la orden, se la envía directamente al orchestrator, o sea, todo esto que vemos en lenguaje natural lo convierte en un JSON, lo envía al orchestrator, orchestrator a su vez crea la orden de venta y nos responde con el número de esta orden y cuál es el detalle de esta orden creada. Esta es la parte interesante. Y como lo vemos, no es solamente en una sola herramienta, como lo veíamos antes en la página web, sino que también lo podemos tener dentro de OCI, si es que, como decía antes, nuestra infraestructura ya está en OCI. Acá vemos el resultado. Finalmente creamos una nueva orden de venta, nos da el número de la orden de venta con con estos dos productos, cuál fue su precio y cuál fue la cantidad ordenada. Entonces, fácil como esto, ya lo tenemos creado dentro de nuestro sistema. Pero déjeme mostrarle un ejemplo más en otra herramienta, y en este caso es una que muchos conocemos o que usamos a diario, nuestro Teams. Acá vemos, para, para hacer el ejemplo en Teams, tenemos lo que llamamos el QBot File Trainer. Este QBot File Trainer me permite adicionalmente crear o productos o órdenes de compra o ventas a partir de un archivo PDF. Déjeme mostrarle cómo se crea una orden de compra fácilmente. Acá me está diciendo que almacene, que elija cuál es el PDF que voy a utilizar para crear esta orden, justo este que acabamos de crear. Y lo que está haciendo en este caso es que obtiene la información del producto, la cantidad que quiero, y los datos por el momento para este ejemplo están precargados, como es la sucursal y, y el proveedor, ¿vale? Pero obtiene la demás información directamente desde el PDF. Cuando la obtiene, al igual que en los otros ejemplos, este ya está un poco más automatizado, envía esta información a Orchestrator, y Orchestrator a su vez crea la orden de compra y me regresa la información con el detalle de lo que estamos realizando en este momento. Y aquí lo tenemos. Creamos una nueva orden de compra, que es la
la 355 OP con precisamente las bicicletas que ya teníamos dentro de este PDF. De igual manera, podemos crear una orden de venta y el procedimiento es prácticamente el mismo. Ahora, se preguntarán, pero ¿qué es esto del File Trainer? Sin Precisamente, duda. acá en esta parte tenemos un entrenador. ¿Por qué inicialmente pensamos en esto? Imagínense que ustedes tienen un bot de inteligencia artificial que precisamente lo usan para crear órdenes de venta y se lo dan a su equipo al equipo de servicio al cliente. Ellos te dirán, perfecto, pero ¿qué pasa si, perdón, qué pasa si llega un nuevo cliente que tiene un PDF completamente diferente? Te tengo que volver a llamar porque finalmente voy a tener que volver a entrenar porque este es un PDF completamente diferente y precisamente por eso tenemos esta herramienta. Esta herramienta nos permite, a partir de prompts específicos, un poco avanzados, pero realmente pueden ser incluso sencillos. Siempre va a depender de la complejidad del PDF o el archivo, porque no solamente lee PDFs, puede ser una imagen, puede ser incluso un archivo de texto, un CSV, lo que necesitemos. Pero a partir de la información que tiene ese archivo, lo que esto nos permite en la parte del entrenamiento, lo voy a poner un poco más arriba para que lo veamos ya funcionando, para que veamos cómo se realiza. Es por aquí. Mira, yo acá le estoy diciendo, acá, provide the steps to retrieve the information y adjunte el archivo, básicamente cuáles son los pasos o qué es lo que necesita saber, en este caso el LLM, para obtener la información de este PDF y le muestra cuál es el resultado. Entonces yo acá le dije fácilmente, toma los códigos de productos y las cantidades del archivo y regrésame la información en un JSON como este. Como vemos, le damos un ejemplo que este es el JSON que nos provee nuestro orchestrator cuando creamos el orchestrator para crear, en este caso, la orden de compra. Y acá tenemos el detalle. Le dijimos, como les decía antes, para este ejemplo tenemos un proveedor por defecto y una planta por defecto, pero lo que es el item number, que sería el producto, y la cantidad lo estamos obteniendo directamente del PDF. Esta herramienta nos regresa precisamente el JSON, que si lo comparamos es exactamente el JSON que estoy necesitando. Y finalmente me dice, para que lo probemos, ¿con qué orchestrator quieres probarlo? Que es el orchestrator que ya lo tenías creado previamente. Lo pruebas y finalmente incluso damos la opción de salvar esta prueba. Acá le dije que no, porque ya tenía precisamente esta misma prueba creada, pero pensémoslo como si lo tuviéramos dentro de una herramienta. Si lo tenemos dentro de nuestra herramienta que utiliza servicio al cliente, básicamente podemos guardar cada uno de estos prompts para nuestros clientes específicos. Le damos un código, en este caso podría ser el código del cliente directamente y ya con esto quedaría automatizado. Ya sabemos que cuando viene este cliente específico me va a mandar un PDF de una forma específica y gracias precisamente a que tenemos este entrenador, vamos a tener la posibilidad de leer todos estos PDFs de nuestros diferentes clientes y así pues la gente de servicio al cliente va a tenerlo un poco más fácil, no va a tener que crear las órdenes de venta manualmente cada vez. Esto es lo que estamos proponiendo en la parte de inteligencia artificial. Pues la verdad que cualquiera de los ejemplos que nos has puesto, que has mencionado, creo que es fácil darse cuenta de que no solo son herramientas que van a hacer que incrementemos la productividad y que ahorremos muchísimo tiempo, sino que además creo que son muy buenas de cara a eliminar muchísima burocracia, mucha tarea administrativa y evitar muchas veces errores, ¿no? Que usuarios pueden estar menos familiarizados con los sistemas y de esta manera pues se simplifica muchísimo su operativa. En el caso que mencionabas del Service Desk, por ejemplo, el hecho de que puedan dedicarse a otro tipo de tareas más productivas o más rentables, yo creo que sin duda es, bueno, que no solamente estamos hablando de tecnología que IT se apunta una medalla, sino que es realmente útil para el usuario y que realmente el negocio
tiene que ver pues las ventajas que tiene y los ahorros que esto puede suponer. Por supuesto. Pero también hablemos de qué otras posibilidades tenemos con Orchestrator, porque ahorita es, digamos, lo último, que es utilizar la inteligencia artificial. Pero no solamente esto, podemos hacer, como lo vemos aquí, una carga Esto de tiene tipos de cambio. En clientes donde no tienen todavía implementada la IA o no está tan desarrollada o están empezando a pensar ahora, bueno, pues hay otro tipo de procesos que podemos soportar con Orchestrator igualmente interesantes. Cambio de Exactamente. tipos de cambio, En muy bien. este en este caso, por ejemplo, podemos ver algo que este ejemplo tiene, pues, digamos que, tiene un componente un poco emotivo para mí. Más o menos por allí en el 2010, 2011, yo trabajaba allí en Colombia en una empresa de químicos, y en esta empresa había una persona que se encargaba de cargar esto diariamente en la mañana, era, digamos, su tarea habitual. Muchas veces, como estas cosas nadie se percata, pues esta persona se enfermó, como era de esperarse, en algún momento tenía que pasar. Pasó alrededor de unos 15 días enferma y esos 15 días nadie actualizó la tasa de cambio, porque nadie tenía presente de que esta persona lo hacía. Entonces, claro, ya se imaginan todas las órdenes de compra que entraron para los nuevos productos que se iban a utilizar en la fabricación estaban mal costeados. Estos 15 días no fue solamente la carga como tal, que pues digamos no es mucho problema, sino más bien el problema que causó al tener los costos incorrectos dentro del Claro, sistema. Básicamente las producciones salieron costeadas mal y finalmente los productos terminados que se iban a realizar o que se realizaron con estos componentes también tenían mal su costo. Eso fue una reacción en cadena que finalmente arreglarlo tomó mucho más tiempo. Y reclamación en del ese cliente. momento yo dije, yo quiero automatizar esto, me gustaría hacerlo, traté de mirar cosas por ahí en Java, no tenía mucho conocimiento más específico y por ese momento quedé un poco frustrado porque no tenía la forma de hacerlo. Ahora ya después, por allá en el 2018, cuando ya empecé a trabajar más con esto y cuando ya me estaba, digamos, profesionalizando un poco más, vi la parte de la posibilidad de conectarme con APIs externas y como hizo como un clic y empecé a trabajar en este ejemplo. Yo quiero cargar estos cambios de moneda. Y finalmente este que vemos aquí es el ejemplo que siempre pongo como ejemplo base para mis formaciones en la parte de Orchestrator, esta posibilidad de carga de tipos de cambio, porque tiene todo. Tiene la posibilidad de llamar a una API, tiene la posibilidad de tener un custom request, que también es algo que se explica, tiene un form request para utilizar la forma que automáticamente, o bueno, que en JD es la que utilizamos para cargar estas monedas, tiene la posibilidad de llamar un report y finalmente mandamos la información por un mensaje. Entonces, tiene de todo un poco. Déjeme mostrarle directamente Sí. dentro del sistema esto cómo funciona. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que lo veamos. En este caso, vamos para Orchestrator y vemos exactamente el mismo ejemplo. La idea es que esto esté schedulado para que se ejecute de manera automática y no tengamos necesariamente que venir acá y ejecutarlo. Para este caso lo voy a ejecutar manualmente para que veamos cómo funciona. Básicamente el orchestrator, si ya está schedulado, simplemente se ejecuta y lo que hace es obtener con este primero que teníamos antes, con este conector, lo primero que hace es conectarse a la API para obtener cuáles son los tipos de cambio, en este caso para el euro, todos los diferentes tipos de cambio, me regresa esa información y yo lo que estoy haciendo aquí es cargando una por una todas esas combinaciones de moneda. El euro con el dólar, el euro con el peso mexicano, el euro con el peso colombiano, incluso está por ahí. Acá tenemos un montón. Básicamente, yo diría que todas las que hay. Son alrededor de 100 tipos de cambio y los cargamos automáticamente en 30 segundos. Imagínese hacer esto a mano. Seguramente tomará mucho más tiempo, además de la posibilidad de que si esto lo tienes que hacer a diario y si no está lo suficientemente concentrado, seguro te vas a equivocar. Entonces,
esta es una de las potencias que tenemos en el Orchestrator. Y no solamente esto, como vimos, esto nos manda un mensaje. Entonces, déjenme mostrarle en mi correo electrónico cómo llega justo ese mensaje. Acá tenemos que realizamos la conversión de las monedas, el diario de conversión, y como vemos incluso acá tenemos una tabla con todos los pares de monedas y su correspondiente valor. Entonces, ya sabe la persona que, digamos, en algún momento lo tenía que cargar a mano, lo único que tiene que hacer es estar pendiente de que este correo llegue y ya con esto puede estar tranquila, porque ya sabe que la conversión se cargó de manera automática dentro del sistema y ya está. Que no llegó el correo, posiblemente podemos hablar con los de IT, quizás algo no funcionó y solamente sería precisamente estar pendiente de un correo electrónico y ya está. Pues es que realmente es muy, muy útil. Yo creo que al final cualquier compañía que trabaje, bueno, ya no solo en el ámbito internacional, vamos, al final todos tenemos clientes de cualquier parte y realmente, bueno, el hecho de que Y podamos hacer proveedores. proveedores, claro, claro, pero no solo estamos hablando de ventas, estamos hablando de todo tipo de procesos y efectivamente. No, y además el hecho de lo que estás diciendo es una tarea repetitiva, automatizada, no aporta nada, más que el que posiblemente podamos equivocarnos, ¿no? Si se deja de hacer, pues que al final desenmarañar todo este lío y las reclamaciones de facturas o de, bueno, de albaranes, de lo que sea, pues es mucho más costoso. Muy, muy buen ejemplo de algo, de un proceso realmente útil soportado con Orchestrator. ¿Qué nos vas a Y enseñar? ahora, y ahora vamos a ver algo también que es algo que tiene el Orchestrator, pero que suele ser muy poco utilizado porque muy poco lo conocemos. Incluso yo debo decir que para mí sigue siendo todavía un poco raro la forma en la que funciona, pero nosotros lo que hicimos fue mirar un poco qué es lo que estamos trabajando aquí y nos dimos cuenta de que puedes utilizar también tu Orchestrator como herramienta de automatización de pruebas, utilizando lo que en Orchestrator llamamos el Assertion Framework. En la Tool Release 9.2.5.3, más o menos, por allí Oracle incluyó el Assertion Framework. El Assertion Framework nos da la posibilidad no solamente de que ejecutemos el Orchestrator, sino de comparar los resultados y compararlos precisamente con unos resultados esperados. Y para esto, nosotros lo que hicimos fue crear una herramienta adicional. Esto es un orchestrator adicional que lo llamamos el Assertion Manager. Déjenme mostrarle también esto cómo funciona, que es más fácil mostrarlo realmente que explicarlo. Seguro. Entonces, nuevamente comparto de nuevo mi pantalla. Y en este caso nos vamos a ir para JD Edwards directamente. Y acá en JD Edwards, en el Home, lo que hice fue crear una Composite Page. En esta Composite Page tengo este Assertion Manager. Básicamente da la posibilidad, acá yo tengo dos opciones, esta es para subir un archivo directamente a mi servidor ICE o al servidor de Orchestrator, y acá tengo el Assertion Manager que precisamente con un archivo CSV de configuración me permite ejecutar varios Orchestrator a la vez. Pero déjenme mostrarle esto del Assertion Manager realmente qué es. Para mostrárselos, les estoy compartiendo, lo pongo un poco más grande. Este es el archivo de configuración para mi Assertion Manager. En este archivo de configuración lo que tengo es el orchestrator que voy a ejecutar y este orchestrator, ¿cuál es el archivo que va a utilizar? Por ejemplo, este va a utilizar el archivo sales.csv, que finalmente lo que va a contener dentro del archivo es la información que necesita este orchestrator para ejecutarse. Y la parte interesante y potente de esta herramienta es que yo acá puedo incluir, para este ejemplo tengo 6, pero yo puedo tener 50, 100, 200 orquestreros diferentes con todos mis procesos para verificar que la información que estoy obteniendo cada vez que ejecuto uno de estos orquestrators es justo la información esperada. Voy a mostrarles, por ejemplo, cómo lo utilizamos para el caso de la parte de ventas. Voy a abrir el archivo de ventas. Acá lo tenemos.
Y básicamente, ¿qué estamos teniendo acá? Yo le estoy diciendo que para poder ejecutar el orchestrator de ventas, necesito el address number, que sería mi cliente, cuál es la sucursal para la cual voy a crear precisamente la orden, qué cantidad, qué producto, y estos que los ponemos con AS es los resultados que voy a obtener. Entonces, todo esto obviamente tiene una especie de procedimiento de configuración, tanto para crear el orchestrator como para poner incluso nuevamente después los CSVs. Pero después de que yo ya tengo esta configuración realizada, yo acá puedo poner, ok, yo acá espero que el total de la orden sea este, que este valor sea el impuesto, este sería el total de mi factura, y nuevamente acá es qué cantidad, qué precio unitario voy a tener y qué precio extendido. Entonces, básicamente, de manera automática se va a ejecutar el orchestrator. Este orchestrator va a obtener la información que la va a comparar con estos valores. Si los valores, en este caso, son iguales, me dará que está correcto, y si son diferentes, me dará un resultado como falso. Déjenme mostrarles entonces cómo lo ejecutamos. Simplemente le damos clic en nuestra Composite Page, elegimos nuestro archivo CSV donde tenemos la configuración, el Assertion Manager y listo. Es solamente este par de pasos inicialmente, que es lo que tenemos que hacer. Acá nosotros podemos seguir trabajando con tranquilidad en nuestras cosas y al cabo, en este ejemplo, tenemos solamente 6 orchestrators, pero al cabo más o menos de un minuto o incluso menos, tenemos dentro de nuestras notificaciones el Assertion Result, que es precisamente un informe en donde nos muestra cuáles fueron los orchestrators que se ejecutaron. Déjenme abrirlo en un segundo. Nos muestra cuáles fueron los orquestadores ejecutados. Lo voy a poner un poco más grande para que lo veamos. Y permítanme aquí ponerlo en columnas para verlo mejor. Datos. Vamos a poner esta vez grande. Datos, texto en columnas, delimitados, siguiente, coma, finalizar. Acá lo tenemos. Entonces, nuestro primer registro es qué orquestador estamos ejecutando. Acá nos dice cuáles fueron los datos con los que originalmente envié este orchestrator, y acá específicamente nos está diciendo cada uno de los campos con los que estamos haciendo las diferentes comparaciones. Nos dice cómo estamos comparando. Este es el valor que obtuvimos al realizar la ejecución del orchestrator, y nuevamente nos muestra el valor esperado de la prueba que nosotros le enviamos por medio de la configuración. Acá, evidentemente, si lo estamos comparando con igual, como este valor no es igual a este, el resultado es que no pasó. ¿Ok? Y al igual para cada uno de los diferentes orchestrators que estamos ejecutando. Entonces, imagínense que realizamos, por ejemplo, la actualización de un nuevo tool release. En lugar de tener un listado de pruebas, que es lo que normalmente hacemos, tenemos un Excel con un conjunto de instrucciones que tienen que realizar los consultores funcionales normalmente, o aquellos usuarios un poco más avanzados en cada una de las áreas. Si lo que hacemos, en lugar de que tengan que hacer esto cada vez que hacen un tool release o cada vez que instalan de pronto una customización grande, un gran proyecto, lo que hacen en lugar de esto es hacerlo previamente. Cuando tu sistema está perfecto, creas el orchestrator, creas este assertion y ya lo tienes listo. Implementas tu tool release y vuelves a ejecutar estos orchestrators. Entonces ya vas a tener la posibilidad de que ejecutaste 50, 100, 200, los que necesites, los ejecutas de manera automática y en background. Ni siquiera tienes que esperar a ver que se estén ejecutando, y obtienes este informe. Con este informe puedes simplemente filtrar aquellos que están falsos, es decir, aquellos que no cumplieron con las aserciones, y ver por qué. Puede ser que configure mal el campo, y nuevamente lo que haces es, llegas a tu CSV de configuración, cambias el valor, lo vuelves a cargar y ejecutas de nuevo. Así de fácil, sin tener necesariamente que volver a repetir la misma prueba otra vez para garantizar que esto quedó correcto. Orchestrator lo hace por ti. Esto es lo que estamos buscando en la parte de automatización de pruebas con el Assertion Framework. Madre mía, esto sí que es, creo, realmente útil, además para cualquiera de las áreas técnicas. O sea, que al final
Creo que sí que se puede intuir el ahorro de tiempo, ¿no? Procesos que duran horas, hemos visto cómo se pueden ejecutar en minutos con muchísima fiabilidad y, mira, justo de horas a minutos, exacto, cómo la automatización transforma los procesos y ahí tenemos las 5 características que has estado mencionando a lo largo de tu charla, que realmente, bueno, tiene muchísima aplicación en nuestro día a día. Mario, vamos a darnos un poco de prisa porque vamos un Por poco supuesto, de vamos tiempo. un poco justos. Muy, muy Yo siempre interesante. digo, yo me enrollo un montón y bueno, No, espero que todos estén disfrutando de estas cosas que estamos mostrando, pero también muchos vinimos por, oye, Mario, ¿qué hay nuevo en Orchestrator? ¿Qué es lo que se está trabajando ahorita? Y precisamente vamos a hablar un poco de lo nuevo, empezando por esto que estamos viendo aquí en la presentación, los widgets. Estos widgets es la posibilidad de, a partir de información que yo obtengo dentro de Orchestrator, crear estas presentaciones magníficas que a todos nuestros gerentes les encanta, que es sí, precisamente ver de una forma gráfica mucho más fácil qué es lo que está pasando dentro de nuestro sistema, que no tenga que ponerse a ver un Excel con un montón de información, sino estos gráficos les permiten normalmente a nuestros gerentes tomar decisiones mucho más rápidas, ver cómo está el negocio en cuestión de segundos y poder tomar las decisiones para lo cual son mucho más buenos. estamos, Nuevamente voy a compartir. perdón, estamos hablando de información de negocio, ¿verdad? De utilidad para el Así es. usuario de negocio. Así es. Pero no solamente esto nos da la posibilidad de cualquier información que yo pueda obtener a partir del Orchestrator, presentarla dentro de nuestro JD Edwards de esta manera. En este momento se están cargando justo los widgets que obtienen esta información. Y como vemos, no se carga rápidamente porque es que él lo que está haciendo es que cada uno de estos widgets por detrás tiene un orchestrator y este orchestrator estaba tomando la información. Entonces se demora unos segundos, un poco de segundos. Acá nos está diciendo cuánto, bueno, cuál fue la última actualización, pero lo que quiero que veamos aquí es que en cuestión de segundos, realmente tenemos esto actualizado. Si yo lo quiero justo en este momento, le doy acá este botón y nuevamente va a consultar la información, ejecuta el orchestrator y me vuelve a pintar el widget. Entonces lo podemos tener con información justo al momento y acá podemos analizar qué información tenemos. Acá tenemos cuáles son las órdenes de compra creadas hoy, que justamente fueron las que hicimos hace unos momentos con nuestro ejemplo en la parte de Teams. Cuáles fueron las órdenes de venta de hoy, que igual fue justo la que hicimos también con nuestro ejemplo en la parte de OCI. Y acá tenemos también un par de ejemplos de cuáles fueron los productos, en este caso, cuál es el producto más vendido, ¿vale? O cuál es el top de los productos más vendidos. En este caso, el orquestador lo hice para el último mes. Y lo mismo también, cuáles son las órdenes de venta creadas por cada uno de los productos. Entonces vemos que, por ejemplo, este que es el que más tiene 33 órdenes de compra creadas para este Jotun Sport Bike. Entonces, con esto podemos tener información valiosísima. Y lo interesante es la forma en la que funciona. Déjenme mostrarles por acá fácilmente cómo lo hacemos. Pensaríamos, Mario, ¿no? Esto es bastante difícil de crear, es complicadísimo de poner, pero realmente es súper, súper intuitivo. Vamos a ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál de estos cojo? Este. Vamos a coger este de acá. ¿Vale? Entonces, acá, estas son las diferentes posibilidades que tenemos en los widgets. Tenemos la posibilidad de poner un batch, un meter, el chart o el test bus. Básicamente es, ok, por ejemplo, en los charts tenemos las posibilidades de tener una gráfica en barras, en líneas, en áreas, el pie de siempre o un Mm. funnel, ¿vale? Dependiendo de la necesidad que tengamos, podemos escoger unos u otros. Y esta es otra de las funcionalidades interesantes, que yo puedo vincular la aplicación de manera tal que si yo estoy dentro del widget, pongámoslo acá, y le doy clic, automáticamente me va a llevar a la aplicación en donde yo puedo ir a comprobar esta información.
Entonces, no solamente me sirve para poder ver la información, sino también para poder ir a ver el detalle si lo requiero. Volviendo a la parte del orchestrator, esta sería la primera configuración y aquí es donde viene un poco lo que yo digo la magia. La parte del data source, es decir, de dónde vamos a obtener la información. Y aquí es donde entra el orchestrator. Seleccionamos cuál es el orchestrator que vamos a ejecutar para obtener esta información. En este caso, este orchestrator me devuelve, que en un momento lo vamos a ver en el preview, me va a devolver los diferentes productos, me devuelve un listado de todos los productos que tienen órdenes de compra, ¿vale? Y cuál es la información específica para cada uno de ellos. Y yo lo que hago es seleccionar inicialmente dentro de los inputs, me da los mismos inputs que tengo dentro del orchestrator para poderlo ejecutar. Yo acá pongo valores por defecto si lo necesito, que estos valores por defectos, incluso en las últimas tool release, yo lo puedo modificar dentro de la composite page, que eso es algo también bastante interesante. Y en la parte de los outputs le estoy diciendo, ok, esta es la información que voy a obtener. Y esta es la información con la cual voy a construir en este caso, mi gráfico, ¿vale? Entonces acá le digo que lo voy a traer a partir de un array. Este es el array que finalmente me está regresando el orchestrator, lo selecciono y acá le digo cuál es el valor que voy a utilizar como total, básicamente, y finalmente por qué lo voy a agrupar, que es este de acá, el product description. Y como resultado obtenemos este widget, que es el que estamos viendo acá. Agrupo la información por cada uno de los productos. Estos porcentajes los está calculando con respecto al valor que me está dando. Es decir, en mi orchestrator es la cantidad comprada, no la cantidad, es el monto por el cual compré este producto. Ujú. Y finalmente me lo está poniendo para cada uno de los productos que tenemos. Este es finalmente el resultado y déjeme mostrarle rápidamente cómo lo vemos en el preview. Que esta parte del preview también es bastante interesante porque veo el resultado y no solamente eso, sino que también puedo ver cuál es la información que estoy obteniendo de mi orchestrator. Entonces acá estoy viendo que estoy teniendo, estos son los productos, este es el array con el cual estoy creando esta información, lo puedo verificar para ver que esté correctamente bien y finalmente puedo ver el resultado terminado. Ahora, el siguiente paso es poner esto dentro de mi composite page y ya está. Y Y ya al está igual hecho. que exacto, al igual que creamos todos los demás que necesitemos, e incluso, como vemos en esta parte de abajo, tengo la posibilidad de traer un texto que estoy consultando con una inteligencia artificial. En este caso es un fun fact que lo tengo solamente en inglés y que me dice que, por ejemplo, que los, los octopus, ¿cuáles son? Ay, se me olvidó. Son bueno, estos animalitos que Pulpo. tienen los tentáculos, los pulpos, muy bien, gracias. Que los pulpos tienen 3 corazones. Yo esto, por ejemplo, no lo sabía. Entonces, es bien interesante ver que no solamente traemos información de nuestro sistema, sino que también podemos consultar información, por ejemplo, como el clima, como por ejemplo algo que me traigo de una inteligencia artificial. Básicamente lo que pueda o lo que sea que pueda obtener a partir del orchestrator. Y lo puedo presentar acá de una manera gráfica y bastante bonita. Está muy, muy bien esto. Además, entendiendo que este tipo de cuadro de mando luego se puede adaptar a cada uno de los usuarios y de la información que necesite y que requiera, y que es muy fácil configurarlo, pues desde luego lo hace muy, muy interesante. ¿Qué más nos vas a enseñar? Yo sigo metiéndote Así prisa. es. Sí, sí, Ya por supuesto. vamos a Aquí entrar en... solamente les mostraré también un par de aplicaciones que tenemos también. Dentro de los Composite Page, en la nueva tool release nos permite hacer la traducción de cada uno de los componentes que tengo dentro. Y esto lo hacemos, acá les estoy mostrando básicamente cómo se hace. Lo ponemos en avanzados translations, ¿vale? Acá le damos más y obtenemos este valor para poder hacer las traducciones en español y luego seleccionamos esta y le damos Content Translations. Y acá vemos que todo esto que estamos viendo en esta Composite Page en inglés, lo podemos traducir directamente al español. Déjeme mostrarle rápidamente. Básicamente, yo me pongo, en este caso, mi perfil. Esta vez lo tengo en inglés, lo pongo en español
y vamos a ver cómo después de realizar la configuración específica, puedo tener estas mismas, perdón, los widgets los puedo tener ya directamente traducido a mi idioma, que esto era algo que hacía un poco de falta cuando estábamos creando Composite Page. Si normalmente tenemos una compañía que es multidiomas, siempre nos tocaba normalmente o los hacíamos en inglés porque es el que mayormente casi todos manejan, pero con esto nos da la posibilidad de que cada uno lo pueda ver en su idioma. Acá vemos OC creadas hoy, productos más comprados, número de OC por productos. Y esto nos da la posibilidad precisamente de poderlo tener en los diferentes idiomas cuando trabajamos en compañías de múltiples personas que están alrededor del mundo. Y por último, el último ejemplo que quiero mostrarles viene con algo que incluyeron en las Form Extensions. Y en las Form Extensions incluyeron la posibilidad de que yo ejecute un orchestrator con una condición, que esto era algo que también nos hacía un poco de falta. La condición normalmente la poníamos dentro del orchestrator, pero el orchestrator siempre se ejecutaba. En este caso, dentro de la Form Extension ya tenemos una pestaña adicional en la parte de ejecución que nos permite básicamente tener la posibilidad de decirle, ok, ejecuta este orchestrator, pero solo si esta condición se cumple. Aquí está demorando un poco en cargarse. Creo que por temas de tiempo quizás no lo podamos ver, pero es interesante, se los voy a mostrar acá dentro de la diapositiva. Es interesante que veamos, esto es lo que les decía del translations. Acá vemos cómo podemos traducir todo lo que estamos viendo dentro de nuestra composite page. Y este es el conditional launch, que es básicamente, yo voy a decir, le pongo, como vemos acá, tenemos esta pestaña adicional de la condición de ejecución. Yo le puedo poner cuál es la condición que quiero y lo tengo básicamente hecho, ¿vale? Yo creo que esto también, desde el punto de vista un poco más visual y más útil, es una de las mejoras que agregaron en la última tool release. Hay algunas otras mejoras adicionales que aplican mucho más a las personas que utilizamos el estudio, que son bastante interesantes y que finalmente, pues digamos que aquí, como estamos con un público un poco más diverso, no las estamos incluyendo, pero también hay algunas más que sería interesante que le echáramos un ojo, sobre todo si ya tenemos la fortuna de tener esta última tool release. Claro, bueno, pero para eso estamos a disposición de todos nuestros clientes y todos aquellos que quieran pues, investigar un poco más o profundizar en este tipo de proyectos, estamos a su entera disposición. O sea que, bueno, de Por hecho, supuesto. esta diapositiva habla un poco de cómo comenzar este tipo de proyectos y unos pasos que son muy sencillos. Y yo, bueno, aprovecho además que estás aquí para hacer un poco de hincapié en ese tercer punto, invierte en capacitación, ¿no? En la formación y en las herramientas correctas para maximizar esos resultados. Y me gustaría decir en este sentido que, Mario, eres formador de formadores, eres formador de bots, formador de formadores de bots. Y que todos aquellos que quieran empezar a introducirse en este tipo de funcionalidades, pues puede contar con tus horas y con toda tu experiencia, tanto para hacer esa consultoría o ese diseño, dinamizarlo, ponerlo en marcha, formar y lo que haga falta, lo cual es Por muy grande supuesto. con tu Y experiencia. afortunadamente también incluso cuento con el Oracle Ace Associate, que es una distinción que da Oracle a las personas que comparten contenido de manera altruista por lo menos más de 6 o 8 meses. Y precisamente también con esto quiero decirles que estoy presente por allí en LinkedIn, tengo también una newsletter y todos están bienvenidísimos a suscribirse y a participar en ella. Allí comparto mucha de esta información y pues trato de hacerlo de una manera amena que todos entendamos y que básicamente nos dé la opción de ver qué son las últimas cosas que estamos haciendo y básicamente también darles un poco como de entretenimiento, es lo que trato de hacer todas las veces. Claro que sí, además sabemos que tienes una buena comunidad que te sigue y de hecho
creo que parte de nuestro público hoy forma parte de estos asiduos a tus posts y bueno, y a todo lo que enseñas y muestras en redes sociales. Nada más, tenemos ya mucha gente que está empezando a abandonar porque estamos entrando fuera de tiempo. No sé cómo agradecerte de verdad todo esto que haces dentro y fuera de los webinars, porque esto es resultado de mucho tiempo de trabajo y de investigación. Es una maravilla y una suerte poder contar con personas como Mario. Creo que tenemos que volver a convocar otro webinar pronto para seguir contando todas estas, bueno, estas mejoras funcionales y todas estas particularidades que tú investigas y que muchos no conocíamos y que a lo mejor a partir de ahora pues empieza a ser bueno, pues relevante de cara al negocio. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, gracias también a todos por estar aquí una vez más y espero que esta información haya sido útil para ustedes, que hayan disfrutado de este rato con nosotros y por aquí, como lo decía Olga antes, pues siempre a la orden. Las cosas que necesiten, estamos para ustedes. Eso es. Muchísimas gracias. Hasta otro Hasta día. luego. Gracias.